Amor en acción, hechos y palabras. Este es un espacio pensado para inquietarte, desafiarte, generarte disparadores de investigación, despertando tu curiosidad para saber más lo que viven las personas con las que trabajás en los distintos ámbitos donde Dios te puso. No tenemos la pretensión de agotar todas las respuestas, pero sí de movilizarte un poquito a indagar más. Mi nombre es Sandra Carini. Esta es una iniciativa del área de acción comunitaria de la Confederación Evangélica Bautista en Argentina para brindarte herramientas a través de entrevistas. Así que te invitamos a compartir, a disfrutar de esta casi media horita de tiempo con un entrevistado al que voy a presentar. Si escuchaste alguna grabación anterior, tal vez ya lo tengas oído. Alejandro Biondi está con nosotros y nos está acompañando a entender un poquito más sobre el tema familia, un tema que uno dice, bueno, a ver, ¿qué tan difícil puede ser entender de qué se trata la familia? Sin embargo, la idea es ir desmenuzando algunas de las cuestiones que se viven en la actualidad como familia, que vivimos como familia, como integrantes de la familia. ¿Cómo estás? Te saludo en primer lugar. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien. Y en esta ocasión nos vamos a detener un poco en los distintos tipos, modelos, llamémosle como querramos, de familia. No hay más un modelo tradicional o supuestamente puertas para afuera, modelo tradicional de familia, sino que nos encontramos con distintos tipos de familia, familias monoparentales, familias ensambladas. Así que también creo que tenemos que, para poder acompañar, como ya dijimos, probablemente la mayoría de quienes nos estén escuchando sean líderes, coordinadores, que trabajen en distintas áreas con gente, ¿no? Es decir, bueno, no sé en qué lugar estás, vos que nos estás escuchando, en qué lugar estás trabajando, pero probablemente estés trabajando con gente, estés siendo de influencia a personas, Dios te haya desafiado a esta tarea, y la idea no es decir una verdad absoluta, creo que Alejandro tampoco tiene esa pretensión conociéndolo. La idea es propuestas, es decir, llevar propuestas a través de profesionales, de pastores, de gente que tiene experiencia, de testimonios. De eso se van a tratar todos estos programas que vas a poder estar escuchando. Así que vamos con la primera pregunta, si te parece, Ale. Perfecto, sí, me parece bien. ¿Qué pensás vos que fue llevando a la sociedad y dejando de lado la familia tradicional como modelo a seguir, a copiar, a imitar? Bueno, creo que hay varias razones, ¿no? Creo que hubo diferentes crisis en el mundo que provocaron que las personas se movilizaran de diferentes maneras, ¿no? Algunas cosas sucedieron económicamente. Antes las familias estaban formadas normalmente por un papá que trabajaba y una mamá que quedaba en casa cuidando a los hijos, y los hijos que iban creciendo ahí con la abuela que podía vivir en la casa, y algún sobrino que cuidaban. Todo eso fue cambiando de a poquito, porque la economía provocó, las crisis económicas mundiales y más acá en Argentina, provocaron problemas graves que un sueldo solo no alcanza, entonces tuviera que salir la mamá también a trabajar, y eso provocaba que, bueno, ya no había ese núcleo tradicional de mamá cuidando chicos, sino que, bueno, alguien más cuidaba. Después de eso comenzó a aparecer el hecho de que era mucho más fácil separarse, también mucho más fácil divorciarse, y por lo tanto muchas personas tomaron la decisión de separarse, divorciarse, y por lo tanto ya había un montón de personas sueltas con hijos o sin hijos dando vueltas, formando nuevas familias, después de haber salido de otras familias,
con otro tipo de situaciones, ya con una crisis, con dolores, y eso fue provocando disparadores. Ya muchas personas, cuando se acercan a formar una familia, se acercan con la idea de que esto no sé si va a durar para siempre. Es cierto. Esto es así, lo veo en la consejería. Cuesta creer de que algo va a durar para siempre. Bueno, vamos a hacerlo mientras esto dure. Disfrutemos mientras esto dure. Y esto provoca, y bueno, así estamos. Estamos en una situación donde muchísimas familias están viviendo de diferentes maneras, ¿no? Cuando yo era ayudante pastoral, me acuerdo, en los años 80, era en la iglesia donde yo estaba, que era una iglesia de clase media en Capital Federal, no había ninguna pareja que no estuviera casada. Estaban todos casados y todos tenían papá trabajando o mamá trabajando también, pero con hijos así. Cuando fui a pastorear La Rioja, en fin de los 80, ahí empecé a ver un montón de realidades que no tenía ni idea que existían dentro de las iglesias, y que luego fue lo normal en todos lados, ¿no? Hoy por hoy, dentro de cualquier iglesia, tenemos un porcentaje altísimo de familias que son distintas, que está la mami sola cuidando a los hijos, o una mami y un papi de diferentes familias, de segundas, terceras nupcias, o de terceras parejas, que se forman con hijos de él, de ella, o con nuevos hijos, algunos padres solos con hijos, parejas sin hijos, personas solas, pero evidentemente la consejería pastoral hacia personas que están en una situación distinta a la que uno estaba cuando uno vivió de chico, necesitan un acompañamiento, un acercamiento mucho más amoroso, no tan sectario, y requiere de nosotros que nos demos cuenta que esta es la realidad del cual estamos viviendo, y caminar con ellos para hacer que ellos se sientan bien parte de la comunidad de fe y que puedan expresar sus dones, que no se sientan marginados, porque también por muchos años a veces la misma religiosidad marginaba a personas que no cumplían con ciertas formas. Sí, cánones, ¿no? Establecidos. Cambió bastante, ya ahora cambió bastante. Eso, gracias a Dios ya no pasa esto. En algunas iglesias puede ser que sí. Pero bueno, igual tenemos que trabajar para no discriminar. Porque normalmente cuando uno tiene un modelo discrimina a los demás. Por más que se crea muy abierto, uno dice, bueno, este es mi modelo, te acepto, pero más o menos. O sea, te pregunto, sí. Y de paso les cuento que olvidé decir que Alejandro es pastor. Cuando él dijo consejería, dije, no lo presenté, error, perdón. Pero de ahí, y bueno, de tu formación también docente y demás, tu trabajo docente y en otras áreas, ¿no? Que tienen que ver con lo relacionado a familia, matrimonios, el desarrollo de talleres y demás que das con tu esposa, amplia experiencia en este tema. Pero ¿crees que siempre tiene que ver con no aceptar, o a veces no sabemos qué hacer con una familia distinta y no nos animamos a decirlo? Es probable que no sepamos qué hacer. Nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho ponernos en el zapato del otro. Cuando uno tiene una familia donde hay ciertos roles que están cumplidos, cuando una persona tiene que cumplir esos dos roles, por ejemplo, una mami que tiene que criar a sus hijos, que tiene que trabajar, tiene que ver qué pasa con sus hijos, disciplinarlos, entrar en la adolescencia con ellos. Muchas mamis se encuentran criando varoncitos, a veces no sabiendo cómo encaminarlos, caminar con ellos, porque no tienen una figura masculina al lado. O al revés, a veces inversa, hay papis solos que también tienen esta crisis. Nos cuesta mucho entenderlo porque uno vive otra realidad. Por eso uno tiene que caminar hacia el otro, ¿no? Detenerse, caminar al ritmo del otro, caminar al ritmo de esta pareja para entender, o esta familia, perdón, entender cómo ellos están viviendo para poder dar un consejo real, no un consejo desde la realidad de uno, que no es la realidad de la otra persona. Donde una mamá, por ejemplo, que vive sola, no tiene con quién conversar sus problemas, claro, no tiene con quién descargar sus enojos, porque siempre tiene chiquitos o siempre tiene hijos que dependen de ella. Entonces es muy difícil, y a la vez seguramente querrá buscar
o soñará formar su propia pareja en el medio, conocer a gente, y es una situación difícil para las personas que no tienen las otras personas. Entonces tenemos que caminar hacia ellas para poder ayudarlas. Vos hablabas de los roles y esto también ha traído muchos cambios de roles. Es decir, es como que varios años atrás eran como estándares, ¿no? El papá proveedor, la mamá de casa. Cuando digo muchos años atrás, digo muchos años atrás. Y esto ha ido cambiando, pero no solo porque se han roto estructuras, que a veces está bueno eso, que de pronto un matrimonio comparta, digamos, ciertas tareas dentro del hogar, o los hijos o los abuelos sean no después de jubilados tenidos ahí en un rincón ya no pueden hacer nada más, sino que además de la dinámica del cambio de roles, también se han visto obligados, como bien decías, de pronto una mami y un papi que se ven solos y esto también trae cambios que para quienes son líderes de pronto no han vivido esta experiencia y no entienden o pretenden meter en un molde, ¿no? Esto no es una crítica, es como para repensarlo, que es la propuesta del programa, para decir, bueno, ver otras realidades, poder contemplar otras realidades. Y también creo que mientras te escuchaba y linkeando un poquito con la grabación anterior donde hablábamos de modelo de familia tradicional, si sigue vigente como base de la sociedad, pensaba que el hecho de que estemos más acostumbrados a verlo y que lo hayamos naturalizado no significa que no nos vayamos a topar con personas que esto lo padecen y tienen traumas todavía. Es decir, que el hecho de decir, bueno, sí, ya no soy el bicho raro, como vos mencionabas en el programa anterior, bueno, ver un chico, hijo de padres divorciados en determinada época era como el único pero el hecho de que se haya hecho más frecuente no significa que no haya personas heridas, y creo que en eso, como líderes, como coordinadores de equipos, de ministerios evangélicos, tenemos que estar atentos, no decir, bueno, pero ya es común, ya esto lo tiene como, ya está mentalizado que esto es así. Creo que también hay que indagar un poquito interesándose, ¿no? No sé si sí, lo ves así. creo que por eso es tan importante la pastoral. Cuando la pastoral no es simplemente de un pastor, sino de los líderes que trabajan con la gente, cuidando personas, de conocer realmente lo que está pasando en la persona y ayudarla a poder sanar todos sus dolores, ¿no? Uno cuando se encuentra por ahí con personas que vienen de diferentes relaciones anteriores, a veces es tan difícil hacer entender a esta nueva pareja que la persona viene con un paquete completo, que está amando a una persona con un paquete completo, con hijos anteriores, con una relación que tiene que mantener con la persona anterior, y eso trae a veces discusiones de dinero, discusiones legales, y que traen distintas tensiones a la que tiene la familia que no tiene estos problemas. Y caminar con ellos, ayudarlos a buscar lo que Dios quiere para ellos en medio de todo esto, sabiendo de que, bueno, es lo que están viviendo. También a veces, como decíamos, en cuanto a los roles cambiaron en cuanto a lo económico. Hay muchos papis que no tienen buen trabajo y a veces cuidan a los hijos, y la esposa es la que tiene un buen trabajo. En la pandemia ocurrió que la gente trabajaba todo en la casa y a veces fue una crisis para muchos, ahí estar todo el tiempo encerrados ahí durante tanto tiempo. Para muchos que no estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Claro, había gente que nunca estaba en la casa y de repente vio que había una casa, había hijos y que iban al colegio. Claro. Creo que la primera vez que vieron un hijo en el colegio. Pero bueno, creo que todo tiene que ver justamente con la empatía. Caminar hacia el otro, como hizo Jesús con nosotros, entender al otro, no juzgar y ayudarlos para que puedan soñar también, ¿no? Porque si no pareciera que, bueno, ustedes son minusválidos familiarmente. No, es otro tipo de familia. Exactamente. Con otras situaciones en las cuales, con la presencia de Dios y siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios, tienen todas las posibilidades de vivir bien, plenamente, con vida abundante. No es que toda su vida van a vivir mal. Bueno, ya le pasó esto, ya está, ahora son ciudadanos de segunda, ¿no?
tienen todo lo bueno para vivir plenamente, para expresar todo lo que son en el reino de Dios. Por eso la importancia de acompañar a sanar también, ¿no? Sí, claro. Y trabajar esos dolores, ¿no? Las iglesias tienen que ser comunidades sanadoras, uh-huh, donde en lugar de emitir juicios a la gente, saquemos cargas. Las iglesias no son lugares donde la gente tiene que recibir cargas, tiene que sacar las cargas. Uh-huh. Y para que Jesús las lleve y puedan sanar sus dolores y mirar con esperanza el futuro. Tal cual. Y este proceso de distintos tipos de familia, a tu criterio, no sé, no creo que tengas estadísticas al respecto, ¿no? Porque no te dedicas a eso, pero así, a tu opinión, nadie te va a poner a evaluar, a ver si estás cantando la posta o no, pero se me ocurre. ¿Te parece que fue paulatino o detectás un punto de quiebre en el hecho de decir, bueno, esto era así y de pronto por ciertos sucesos, además de lo que nombrabas de cuestiones económicas y demás, que pueden haber pasado antes o después en las familias o en distintas culturas o en distintas sociedades o en distintos países en distintos momentos? Pero ¿te parece que hubo algún punto de quiebre que nos marcó como sociedad y empezamos a permitirnos la libertad de decir, bueno, hago de mi vida lo que quiero, porque también está esa premisa de vivir el momento, lo que ya no te hace más, lo que ya no te hace feliz, largalo, soltá, dejá, hacé tu vida, que la vida es una sola, o sea, la contracara, ¿no? Sí, yo creo que la crisis de valores y de todo en Occidente ocurrió a partir de los años 70, sin duda. De a poquito fue una crisis fuerte, ¿no? Digo en Occidente porque en Oriente la vida es otra historia. Y nosotros somos influenciados por lo que vemos, lo que escuchamos, los medios de comunicación, las películas que vemos, las canciones que escuchamos. Y todo eso fue haciéndonos ver de que había otra forma de poder verlo, la vida. Y la gente lo adoptó. Y la gente tuvo permisos, y la gente que antes quería hacerlo y no lo hacía por una cuestión obligada, ahora decidió romper los patrones anteriores y decidió vivir justamente lo que vos decís, vivir el momento. Que en ciertas cosas fue bueno, pero en la mayoría fue malo. ¿Por qué? Porque se perdió justamente la seguridad de la familia y la seguridad de caminar en ciertos parámetros que eran mucho más estables para vivir. Ahora, la realidad es que lo tenemos ahí. Y este punto de quiebre nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que ya estamos dentro de otra nueva realidad. Claro. Y la nueva realidad, si no la asumimos, si soñamos que todas estas personas vuelvan algún día a creer en la familia como era antes, estamos viviendo una idea ilógica. Vamos a seguir recibiendo familias quebradas, vamos a tener familias quebradas dentro de la iglesia, vamos a ver divorcios dentro de la iglesia y vamos a tener que aprender a caminar a veces con los dos divorciados dentro de la iglesia. Y cómo rehabilitar a las dos personas para que puedan expresar sus dones en el futuro y no queden. Y convivir dentro de ese ámbito. Y claro, y que no queden marginados, porque muchas veces pareciera que ciertas cosas son las que marginan a la gente y no las otras, ¿no? Puede haber un tipo corrupto, pero que tiene su familia estable y es un líder de una iglesia y por ahí le pega a la esposa, es un fraudulento, mentiroso, pero tiene todo ordenadito. Entonces, romper ciertas estructuras y ciertas máscaras para ser realistas en cuanto a las dificultades de las personas que hoy tienen las relaciones nos ayudan también a caminar con ellas, a no ser críticos, a ser empáticos y a mirar a los demás como Jesús nos mira a nosotros. O no tomar partido. Yo pensaba en esto de un matrimonio que se ha divorciado y cae de pronto, cuando digo cae, digo porque sobre todo en ciudades chicas o pueblos donde no hay demasiadas opciones en las grandes ciudades, te vas a la otra punta de una iglesia y de pronto conviven, comparten una misma iglesia y hasta se palpa que un grupo de gente toman partido por un lado o por el otro. Ella es una loca, él es un desgraciado. Claro, o hacen vacío y eso es algo que creo que tenemos que revisar también, porque no, vos hablabas de la mirada de Cristo y nunca eso lo haría. No, por eso es tan importante
verse a uno mismo, y los líderes tienen que verse a sí mismos con sus propias miserias y dolores para caminar en la miseria y el dolor del otro, como Jesús hacía con nosotros, ¿no? Y trabajar con ellos para que ellos puedan, cada persona tiene que estar dentro de nuestra comunidad de fe y expresar todo lo que son, vivir vidas abundantes, dar sus dones, ser personas que cumplan el propósito de Dios. Esa es nuestra tarea es que sigan a Jesús, no ponerle más cargas para que dejen de seguirlos. Exacto. Y siguiendo este lineamiento de la empatía y de poder acompañar y de mirar con los ojos de Cristo, ¿en qué te parece que estamos preparados para acompañar? ¿En qué sí y en qué todavía no? Si pudieras hacer como un punteo. Es muy bueno esto, porque, a ver, yo trabajo mucho con grupos pequeños. Casi todos los grupos pequeños son para matrimonios. Me gusta mucho fortalecer los matrimonios. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen una pareja? ¿A dónde van? Y bueno, los ponemos en un grupo general. Y ya estás haciendo una división. Estás haciendo una división de esa persona que es distinta, además. Los otros tienen su papá, mamá chiquititos, y esa persona tiene mamá con 2 chiquitos, está en otro lado. Y uno sin querer en la iglesia termina disgregando a la gente y separando a las personas, porque viven diferentes etapas de la vida y diferentes situaciones de la vida. Creo que tenemos que trabajar un modelo mucho más inclusivo, pensar mucho más en cómo el otro está viviendo la situación, hasta las actividades que hacemos y las cosas que decimos. Los pastores tenemos que cuestionar nuestra predicación y nuestra comunicación permanentemente para evitar marginar, porque los ejemplos que damos normalmente son de familias de un estilo y nos olvidamos de todo lo demás. Si no somos intencionales, lo vamos a hacer. Y eso es muy importante, que las iglesias estén preparadas para esto, para darles ambientes, lugares donde todos puedan vivir su vida cristiana normalmente, sin importar su forma de familia que tienen, ¿no es cierto? Pero hay que trabajarlo, es intencional. No sucede naturalmente. No. Uno tiene que ser intencional dentro de la comunidad para hacerlo. Si no, no sucede. Va a tender uno a hacer lo que uno sabe y lo que uno vive. Nos queda mucho, Alejandro, pero como decimos, tenemos media horita que casi estamos terminando, así que queremos proponerte a vos que estás del otro lado escuchándonos, sea en el formato que sea, que estás, no voy a decir sintonizándonos porque si no estás en radio, pero bueno, la palabra vale. Queremos cerrar con nuestra frase eslogan, que es: te dejamos algunas respuestas para que generes tus propias preguntas. Este es el desafío de nuestro encuentro, de nuestro espacio, y te esperamos en la próxima grabación. Gracias, Alejandro.